Marcos capítulo 1 versos 40 al 45 dice: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Ahora sí podemos tomar nuestro lugar. El día de hoy el mensaje lo he titulado: el encuentro de Jesús con un leproso. El encuentro de Jesús con un leproso. Alguien puede decir: bueno, nada homilético esto, ¿verdad? El encuentro de Jesús con un leproso. Claro, eso es lo que pasa, eso es lo que vamos a ver. Ahora, tal y como vimos hace un par de semanas, Jesús se encontraba en medio de un viaje. No sé si usted recordará, hace un par de semanas, la semana pasada tuvimos un descanso en nuestra serie de Marcos. Y hace un par de semanas veíamos que Cristo se encontraba en una especie de viaje misionero, recorriendo todas las regiones de Galilea. Él había abandonado Capernaum con un propósito en mente. Él tenía la intención de evitar la fama de milagrero, ¿verdad? Entre comillas. Él quería dejar de ser contado entre la gente como aquel que simplemente hacía milagros. ¿Para qué? Para poder entonces predicar el evangelio del arrepentimiento y la fe para salvación de los perdidos. Esa era su prioridad. No quería ser reconocido como el milagrero, sino como aquel que predica el mensaje de salvación que este mundo necesita. Y él no solamente es el predicador del mensaje, él es el mensaje. Y él no solamente es el mensaje, sino que él es el autor y el consumador de ese mensaje. Pero uno de esos días, nuestro texto termina entonces en el verso 39 diciendo que él andaba por todas las regiones de Galilea. Y uno de esos días, mientras recorría una ciudad, entra en escena alguien que es interesante, un nuevo personaje. Al principio del verso 40 nos dice: vino a él un leproso. Vino a él un leproso. Y hermanos, yo creo que la mayoría de nosotros sabe lo que es un leproso. La mayoría de nosotros conoce, por lo menos a grandes rasgos, lo que es la lepra. Pero yo quisiera tomar un poco de tiempo esta mañana para que pudiéramos puntualizar algunas cosas importantes en cuanto al tema de la lepra. Y por eso vamos a ver este primer encabezado que le hemos titulado: ¿qué es la lepra? ¿Qué es la lepra? Básicamente, hermanos, la lepra es una enfermedad infecciosa, contagiosa, que afecta principalmente la piel y los nervios periféricos. Ese podría ser una buena descripción, producida por el Mycobacterium leprae, pero eso no nos interesa en nuestra historia saber todo ese tipo de cosas, sino simplemente que afecta la piel y también los nervios periféricos. Ahora, lo que sí es importante saber es que por lo general esta enfermedad comienza con la pérdida de la sensibilidad en alguna parte del cuerpo. Luego de la pérdida de la sensibilidad empieza a afectarse los troncos nerviosos. Después de eso los músculos empiezan a descomponerse interiormente. Después de eso los tendones se contraen, de modo que incluso las manos llegan a parecer garras, como una especie de artritis. Después de eso aparecen ulceraciones tanto en las manos como en los pies, y podemos ver algunas imágenes mientras yo digo lo que estoy diciendo. Por causa de la poca irrigación sanguínea, estas úlceras se desarrollan de forma repulsiva y supurante también en la piel. Se caen los párpados, se caen las cejas. En esta etapa también la piel alrededor de los ojos y las orejas
desarrolla unas protuberancias con profundos surcos entre las protuberancias, y el rostro de la persona empieza a parecerse al rostro de un león, como el que veíamos, la imagen que veíamos anteriormente. Esa imagen que usted ve ahí se parece como al rostro de un león, demasiado con muchas protuberancias, de tal manera que al final queda completamente desfigurada la persona. Pero no solo eso, las cuerdas vocales se empiezan a ulcerar, empiezan a haber úlceras en las cuerdas vocales, la voz se empieza a volver áspera y al mismo tiempo aguda, y la respiración se empieza a volver sibilante y jadeante. La persona no puede ni siquiera respirar por causa de las úlceras provocadas también en el tracto respiratorio. Después de eso empieza a haber una pérdida progresiva de los dedos de las manos, de los dedos de los pies, hasta que se cae totalmente la mano, e incluso los pies quedan como muñones, como usted puede ver en esa imagen. Hermano, la persona, vuelvo a repetir una vez más, la persona que padece de lepra queda físicamente desfigurada, físicamente desfigurada. Y por si fuera poco, el leproso, por causa de las úlceras que se generan en su cuerpo, las ulceraciones profundas, el leproso huele mal, huele fétido, el olor es exagerado, el olor es terrible y se puede oler con facilidad a metros de distancia. Con el tiempo, la lepra lleva a la persona a un estado de coma y finalmente a la muerte. Pero hermanos, no es una muerte rápida, es una muerte progresiva y lenta. La persona se muere sin sentirlo. Una persona con lepra puede pasar 20 o 30 años enfermo de lepra, progresivamente muriendo desde adentro hacia afuera, hasta que su cuerpo queda completamente desfigurado y finalmente esa persona muere, pero muere sin sentirlo, porque sus sensaciones, sus terminaciones nerviosas están tan afectadas que no siente. Y hermanos, aunque hoy tenemos un tratamiento efectivo y los casos el día de hoy son muy pocos, en su mayoría en lugares como la India, quizá algunos pocos lugares en los Estados Unidos, pero los casos de la lepra son muy escasos ya en estos tiempos. En los tiempos bíblicos, hermanos, en los tiempos bíblicos, la lepra no solamente era una enfermedad dura y temida, sino que probablemente era la peor de las enfermedades. Era lo peor de lo peor. Que una persona tuviera lepra era un completo desastre. Tu vida se acabó completamente. El historiador Flavio Josefo, que escribió algunos libros de historia durante el tiempo de Jesús, dijo lo siguiente en uno de esos libros: los leprosos eran tratados efectivamente como si estuvieran muertos. Eran muertos vivientes. La persona que se contagiaba de lepra entonces era una persona que su vida se había acabado completamente. Su vida se había acabado. Era algo terrible lo que le ocurría a esas personas. De hecho, según el libro de Levítico, y lo podemos ver nosotros en el libro de Levítico, nos dice que cualquier persona sospechosa de esa enfermedad, en primer lugar, antes de que veamos este texto, en primer lugar, esa persona tenía que presentarse delante del sacerdote, y después de ser examinado delante del sacerdote, era puesto en una cuarentena de 7 días, aislado del pueblo, y si los síntomas empeoraban, se le daban otros 7 días más. Si al final de los 14 días la persona había empeorado completamente, entonces literalmente el sacerdote proclamaba la excomunión del pueblo. Esta persona quedaba inmunda, totalmente, aislado del pueblo. Note usted el texto que tenemos en pantalla, dice Levítico 13, 45 al 46: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará. Embozado es literalmente con un bozal en la boca. Embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. ¿Se da cuenta de lo terrible que es esta enfermedad? Hoy probablemente nosotros no pregonamos. Alguien se enferma de diabetes, no va pregonando por ahí: inmundo, inmundo, soy diabético.
o con cirrosis, cirroso, ¿verdad? No pregonamos de ese tipo de cosas. Pero en aquel momento esta enfermedad era categórica, era muy categórica, era terrible. Como usted ve ahí en este texto, legalmente se les prohibía vivir en cualquier comunidad judía. Y eso era terrible. Hermano, y escuche bien lo que le voy a decir, porque esto es importante. Lo más cerca que un leproso podía acercarse a otra persona que no tuviera lepra, lo más cercano era a 2 metros de distancia. Lo más cercano. Ya aún así era complicado que se acercaran. Lo más cercano. Pero en un día de mucho viento, en un día de otoño, por ejemplo, en un día de viento donde el viento soplaba, los leprosos no podían acercarse a menos o a más de 50 metros de cualquier ciudad. Imagínense lo terrible que era esta enfermedad. El exilio era obligatorio y tenían que ser totalmente aislados de la sociedad. Pero hermanos, por si eso fuera poco, por si ya lo duro de la enfermedad y lo duro del aislamiento era poco, hermanos, ellos también eran repudiados religiosamente. No eran queridos, eran sacados también de la vida religiosa. Ellos no podían participar de ningún tipo de enseñanza, ni en la sinagoga, ni en el templo. Eran echados de la vida religiosa del pueblo. No podían ni siquiera entrar a Jerusalén para acercarse al templo, porque la ley de Moisés decía que un leproso no podía entrar en una ciudad amurallada, porque si no, la ciudad amurallada quedaba inmunda. Imagínese usted lo difícil que era esta condición. No es simplemente tengo lepra, bueno, te vas a curar pronto. No, era una condición terrible. Y algo más, cualquiera que tocara a una de estas personas era también condenado por 24 horas como un impuro ceremonial. No podías participar de ningún tipo de actividad religiosa. Ahora, hermanos, yo quiero que usted piense en algo. Esta enfermedad en aquel momento no tenía cura. Es una enfermedad incurable, al igual que muchas otras enfermedades que han habido a lo largo de la historia, pero esta enfermedad tan categórica no tenía cura. Así que, hermanos, en palabras sencillas, en el momento en el que una persona era declarada impura, leprosa, a partir de ese momento toda su vida era un impuro. Toda su vida era un impuro para siempre, un muerto en vida para siempre, apartado del pueblo de Dios, sin contacto humano. Pero también, y esto es para ponerle un punto y aparte en esta situación, porque también los leprosos eran alejados de la presencia de Dios. Se creía que la lepra tenía que ver con el pecado y por lo tanto, si la persona era pecadora y era inmunda, no podía acercarse a la presencia del Señor. Recuerde, tanto en el tabernáculo como en el Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento como en el templo, estos lugares fueron destinados como lugares de encuentro entre Dios y su pueblo, entre Dios y los hombres. Y como un leproso ni siquiera podía participar de las reuniones en el tabernáculo o en el templo, entonces al final estaba sentenciado a vivir lejos de Dios, separado del pueblo, alejado de cualquier relación social, inmundo, siendo una persona socialmente no querida y encima también sentenciado a vivir lejos de Dios. Hermano, como dice un comentarista bíblico, al final el leproso era alguien que estaba físicamente desfigurado, socialmente rechazado y religiosamente contaminado. Vuelvo a repetir otra vez: físicamente desfigurado, socialmente rechazado y religiosamente contaminado. Terrible, ¿no es cierto? Es una situación terrible, es una condición terrible. Y a veces cuando nosotros leemos, hay un leproso se acercó a Jesús, no vemos la condición, la magnitud de los eventos que estamos viendo delante de nuestros ojos, porque Jesús seguramente estaba rodeado de mucha gente, muchos estaban a su alrededor, pero de pronto dice, un leproso se acercó a él. Ese es el personaje de nuestra historia. De hecho, hermanos, Marcos no lo cuenta, pero Lucas nos da un detalle, porque Lucas era médico, entonces nos da un detalle que es sumamente importante. Lucas dice que el leproso, aquel leproso estaba lleno de lepra, lleno. No tenía una manchita por aquí, una manchita por aquí, medio brazo caído, ¿verdad? No, estaba lleno, completamente lleno de lepra. Era
un donadie, un exiliado, era un impuro religiosamente, socialmente y físicamente desfigurado. Y muy seguramente, hermanos, yo estoy seguro de esto, motivado y movido por la desesperación, porque estaba completamente lleno de lepra, movido por la desesperación, él seguramente escuchó en algún momento, no sabemos dónde ni cómo, pero tal vez escuchó de alguna forma, porque ellos tenían que estar aislados de la comunidad, pero de alguna manera él escuchó que había un tal Jesús de Nazaret que andaba por ahí haciendo milagros, sanando enfermedades. Entonces, hermanos, violando todas las normas posibles y arriesgándose incluso a ser apedreado por el pueblo, él se acercó a donde estaba Jesús con una actitud muy particular que a mí me llama mucho la atención y una actitud que nosotros deberíamos imitar, y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado de hoy, la actitud del leproso. Mire usted con qué actitud se presenta el leproso. Lo primero que notamos, hermanos, en nuestro texto es que el leproso se acercó en humillación. Esa fue su actitud. Se acercó en humillación. Dice el verso 40, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla. ¿Se da cuenta de esas dos frases? Rogándole, hincada la rodilla. Rogándole e hincada la rodilla. De hecho, Lucas, que amplía un poco más también este concepto, nos dice no solamente que él hincó la rodilla, sino literalmente Lucas, en Lucas capítulo 5 nos dice que se postró con el rostro en tierra. Literalmente, el hombre no solamente se hincó, sino que el hombre se postró, puso su cara en el suelo. Ahora, hermanos, esta era una forma común que utilizaban los judíos de la época cuando se trataba de alguien grande. De hecho, en el tabernáculo, en el templo, también se demandaba que los sacerdotes en algún momento particular de adoración se postraran con el rostro en tierra para adorar. Y este leproso vino y se acercó humilladamente delante de Jesús con el rostro en tierra y rogándole. Hermanos, aquel hombre se humilló delante de Jesús, postrándose, con un proscuneo, dice la Biblia, con un rostro en tierra, como era de costumbre hacerlo delante de Dios. ¿Puede usted imaginar ese momento? Están todos rodeando a Jesús y de pronto se acerca alguien que está cubierta su boca con una especie de bozal, con ropas llenas de harapos, porque así se tenían que vestir, como dice Levítico, tenían que vestirse con ropas rasgadas y quizá lleno de lepra, y era visible delante de las personas, y él empieza a gritar, inmundo, inmundo, y un pasillo se empieza a abrir en medio, porque nadie quiere acercarse al leproso, nadie quiere quedar inmundo también por un día, así que todos se hacen a un lado, inmundo, ahí viene el inmundo, qué asco, sáquenlo de aquí, es un desagradable, desgraciado, es un exiliado, él no puede estar en medio nuestro. Y se postra delante de Jesús en humillación. Lo segundo que notamos en la actitud de este hombre es que se acercó reconociendo la autoridad y la soberanía de Jesús. Mire lo que le dice el verso 40, y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Hermanos, ¿cuánta diferencia hay entre las palabras de este hombre y la oración de muchos cristianos el día de hoy? Hoy muchos cristianos oran más bien como un sáname, declaro en el nombre de Jesús que estoy sano. ¿Qué diferencia hay? Hay una gran diferencia cuando tú reconoces verdaderamente la autoridad del Señor y quién es el que está delante de ti. Tú no te atreves a levantar la cabeza, te humillas delante del Señor y dices, si quieres tú puedes. Este hombre sabía que él no podía abusar de la misericordia de Jesús. Entonces le dijo, y estas palabras, si quieres puedes, podrían traducirse también como, si acaso es tu voluntad, no tengo dudas de que tienes el poder de limpiarme, podrías hacerlo. Eso es lo que está diciendo. Mira, Jesús, si acaso es tu voluntad, si es tu plan, yo confío en tu voluntad, yo sé que tú puedes, pero ¿podrías? ¿Puedes? ¿Acaso puedes? Hermano, yo creo que esta actitud sorprendente del leproso es digna de imitar.
es digna de imitar. Escuche, hermano, todos los que estamos en este lugar necesitamos a Jesús. Todos necesitamos de su gracia. Todos, cada uno de nosotros necesitamos del favor de Cristo cada día de nuestra vida. Y ya sea que estemos aparentemente bien, porque hay gente que dice, no, pues yo estoy bien, no tengo ningún problema, a mí no me pasa nada, yo estoy bien, vivo mi vida pasito a pasito, tengo mis cosas, tengo mi dinero, tengo mis quehaceres, tengo mi trabajo, no tengo ningún problema, estoy sano, mi familia también, vivimos un buen matrimonio, estamos plenos. Pero hermanos, ya sea que estemos aparentemente bien o que estemos totalmente necesitados, de todas las formas, no importa en la condición en la que tú te encuentres el día de hoy, no importa cómo hayas venido a este lugar hoy, debemos acercarnos a Cristo. Pero debemos hacerlo de una manera particular y debemos aprender de este leproso que debemos acercarnos a Cristo en humillación delante de Él y sometidos y confiados en su autoridad y en su soberano poder. Hermanos, Él es el gran capitán de nuestras almas y nosotros como cristianos deberíamos de someternos debajo de su poderosa mano. Aquí estoy, si quieres, puedes. Hermano querido, ¿cuántas madres dejan al olvido a sus hijos? Y sus hijos quizá empiezan a perderse en el mundo, empiezan a caminar dubitativos en esta corriente, en este mar de perdición. Y dicen, bueno, está bien, algún día Dios lo atraerá. No, arrodíllate delante del Señor y dile, si quieres, puedes atraer a mi hijo, tráelo hacia ti. Que Él te conozca, que Él venga a los pies de Cristo. Hermano, cuánta falta nos hace, cuánta falta le hace a la iglesia de hoy experimentar cada día una profunda humillación y una dependencia de Cristo. Nos hace falta más de Jesús. Que está alguien enfermo entre nosotros, hermano, hay que pedir por él, humillarnos, depender de Cristo y decir, si quieres, puedes. Aquí estamos humillados, es tu voluntad, pero sabemos que tú puedes hacerlo. Hermano, nosotros debemos hacer más, humillarnos más. ¿Y qué tal por aquel que está cerca de ti, por el que es tu vecino, tu familiar, tu ser querido, que no conoce a Cristo? Hermano, ¿cuándo has doblado rodillas por esa persona? ¿Cuándo ha brotado de tu corazón un momento compasivo donde te has rendido delante del Señor y le has dicho, Señor, si quieres, puedes limpiar a esta persona? Señor, por favor, si quieres, puedes. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? Es necesario, una vez más lo repito, cuánta falta le hace a la iglesia de hoy experimentar cada día más una profunda humillación y dependencia de Cristo. A veces venimos a la iglesia y es nuestro checkpoint de la semana. Aquí estoy, check. Ven y humíllate. Ven para depender del Señor. Ven a buscarle. Acércate a Él aún con tu condición defectuosa y leprosa. Acércate a Él. Acércate a Él. Pero volviendo a nuestra historia, hermanos, si fue sorprendente la actitud del leproso, y de verdad es sorprendente porque nosotros estamos aprendiendo mucho de esto, pero si fue sorprendente la actitud del leproso, mucho más sorprendente fue la respuesta de Jesús. Mucho más sorprendente. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado de hoy: la respuesta compasiva de Jesús. Y yo podría decir que este es el énfasis del texto. Esta es la fuerza que el texto nos transmite. Cuando nosotros vemos algún tipo de momento de sorpresa, de asombro dentro de las actividades que hizo Jesús, probablemente ahí es donde vamos a encontrar lo que es el énfasis del texto, de lo que el autor quiere revelarnos. Ahora, hermano, yo quiero que usted por un momento viaje a ese lugar, a ese momento. Sea usted una de esas personas. Imagínese usted ser un judío del primer siglo, estar rodeando a Jesús, escuchando su palabra, escuchando la voz del maestro, de aquel que dice ser el Mesías, que ha venido a salvar a la humanidad. Y en medio de ese momento, usted escucha esa voz: inmundo,
inmundo. Y no lo tenía que gritar otra persona, tenía que gritarlo el propio enfermo. Así que él tenía que acercarse así: inmundo, inmundo. ¿Se imagina usted en ese momento? ¿Inmundo? ¿Inmundo? ¿Dónde? 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 ¿Inmundo? Y de pronto pasa por aquí al lado. Ay, Dios mío. Pasa y va acercándose cada vez más hacia Jesús y se postra delante de él. Mire, podemos imaginar la reacción de las personas al ver esta dramática escena: horror mezclado con indignación. ¿Cómo es posible que este individuo haya entrado a la ciudad, que no se le permite a un leproso entrar a la ciudad? ¿Cómo es posible que este individuo quiera acercarse al santo? Porque ya hemos visto en versos anteriores que algunos hablaban de Jesús y decían: Él es el santo. Los demonios mismos decían: tú eres el santo de Dios. Así que ahora imagínense, el santo y el inmundo. ¿Cómo es posible? Qué indignante. Yo me puedo imaginar a Pedro, ¿verdad? Pedro, imagínese usted a Pedro. Pedro estaba a punto de sacar la espada para cortarle la cabeza al leproso, ¿verdad? Casi que no hubiera sido ningún problema, ¿verdad? Porque casi que se le caía sola la cabeza al leproso. Algunos, yo me puedo imaginar, algunos retrocedían, aterrados, asustados por escuchar ese inmundo, ver a ese inmundo a los pies de Jesús. Algunos quizás se cubrían la nariz por el mal olor, porque él dice que estaba completamente leproso. Así que eso olía fatal. Otros seguramente estaban buscando ya las piedras y los palos para tirárselos al leproso, porque si el leproso entraba a la ciudad, el pueblo podía apedrearlo, podía sacarlo a palos. Y probablemente un grupo más simplemente estaba en silencio, observando la respuesta de Jesús. Porque, hermanos, al fin y al cabo Jesús era un rabino, y los rabinos tenían prohibido, por causa de su condición religiosa, los rabinos tenían prohibido acercarse a un inmundo leproso, a cualquier tipo de inmundo, a una persona medio muerta, a una persona que tuviera sangre en su cuerpo, a una persona que estuviera leprosa. Un rabino no se podía acercar. ¿Usted recuerda la historia del buen samaritano? Iba el sacerdote y el levita en dirección hacia el templo, y allí estaba tirado aquel pobre hombre. ¿Y qué hicieron? Pasaron de lado. ¿Por qué razón pasaron de lado? Porque no podían acercarse, no podía haber contacto, porque había inmundicia en un hombre que tuviera sangre, en un hombre que estuviera herido, en un hombre que estuviera medio muerto y en un leproso. Así que todos, con sus ojos abiertos, observaban la respuesta de Jesús. Él tenía prohibido acercarse al inmundo. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? ¿Qué va a hacer Jesús? Bueno, nuestro texto nos dice, y esto es maravilloso, porque dice que Jesús, teniendo misericordia. La Reina Valera lo traduce así: teniendo misericordia. La Biblia de las Américas dice movido a compasión. Cualquiera de las dos está bien. Teniendo misericordia, movido a compasión. Pero en el original realmente la connotación es muy diferente, porque literalmente dice movido en sus entrañas de profunda compasión por ese hombre. Jesús sus entrañas estaban completamente movidas, alteradas en profunda compasión al ver a aquel hombre que estaba postrado en el suelo. Y entonces Jesús hizo algo que jamás nadie hubiese esperado. Extendió la mano y lo tocó. Hermano, con toda seguridad, desde que este hombre había sido diagnosticado por el sacerdote con lepra, con toda seguridad nadie lo había tocado. ¿Se recuerda el texto que leíamos en Levítico? Si volvemos a ese texto, volvamos a Levítico un momento y vea lo que dice casi al final. Volvamos a Levítico capítulo 13, un par de diapositivas antes. Dice en la última parte: será inmundo, estará impuro. ¿Y qué dice esa parte? Y habitará solo. A pesar de que había comunidades de leprosos, ni siquiera los leprosos entre ellos se animaban a tocarse entre ellos. Muy parecido a lo que fue el tema del COVID, ¿verdad? Uno tenía COVID y a veces veía a otra persona con COVID y le daba hasta miedo acercarse. No va a ser que mi COVID se vaya a contagiar de más COVID por culpa del COVID del otro, ¿verdad? Bueno, pues así pasaba en esta situación. Y ahí estaba
el hombre. Y de pronto Jesús le toca. Y vuelvo a repetir, hermano, probablemente desde que él fue diagnosticado con lepra por el sacerdote, nadie lo había tocado. Nadie. Él habitaba solo. Pero ahora, hermano, esto a mí personalmente me lleva a las lágrimas. Porque el mismísimo Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el que es el santo sobre todos los santos, extendió su mano y tocó al inmundo leproso. ¿Acaso? Yo me imagino a Pedro viendo a Jesús y: Jesús, ¿acaso no sabes que si tú tocas a un leproso te vas a convertir en inmundo también? ¿Acaso tú no sabes que si tú tocas a ese hombre, nuestro ministerio se va a tener que detener por 7 días? Vas a tener que ir a hacer el sacrificio de expiación por la purificación y después la expiación por tu pecado. ¿Tú no lo sabes? Yo me imagino la sonrisa de Jesús, con compasión y simplemente tocando a aquel que era intocable. Hermano, utilizando la frase del pastor y escritor D.A. Carson, él es uno de los fundadores de Coalición por el Evangelio. Él dice: cuando Jesús entra en contacto con la suciedad, nunca se ensucia. Más bien su mano tiene el poder de limpiar la podredumbre. Jesús no se iba a contaminar. Jesús no se iba a volver impuro. Jesús iba a volver santo al impuro. Sin dudas, hermanos, Jesús pudo haber curado a aquel hombre de otra manera y lo hizo en otras oportunidades. Jesús le pudo haber dicho: bueno, sánate. O le pudo haber dicho, no sé, ve y lávate, como le dijo al ciego: ve y lávate en el estanque y serás purificado. O como le dijo en otra oportunidad a un grupo de leprosos también: vayan y preséntese delante del sacerdote. Y dice que iban en camino cuando ellos al instante perdieron la lepra. Así que Jesús hubiera podido hacerlo, pero este hombre tenía una necesidad, y nosotros también. Este hombre necesitaba ser tocado por la mano de gracia de Cristo. Hermanos, Jesús quiso resaltar algo que iba a dejar una impresión duradera a lo largo de la historia. La infinita compasión de Cristo fue dramáticamente ilustrada a través de esa acción de bondad. Jesús tocó al intocable. Jesús tocó al intocable. Hermanos, yo estoy tratando de tirar perlas para llegar al final de este mensaje, pero yo quiero que usted las vaya agarrando en el aire, poco a poco. Porque Jesús tocó al intocable. Él tocó a aquel que no debía ser tocado, aquel que no podía ser tocado religiosamente, ceremonialmente impuro. Y lo tocó para demostrar, hermanos, que sus entrañas se movían de compasión por aquellos que no tienen otra salida que recurrir a Cristo para ser salvados. Para eso Jesús tocó a ese hombre. Y después de tocarlo, no contento con el acto de tocarlo, Él le dice estas palabras: quiero, sé limpio. ¿Se recuerda que dijo: si quieres, puedes? Y Él dijo: quiero, sé limpio. Ahora, hermanos, esta palabra quiero no es un simple: bueno, está bien, te voy a curar. Realmente esta palabra significa: estoy deseando limpiarte. ¿Se da cuenta lo que Jesús dijo? Jesús no tocó al hombre y dice: bueno, te voy a curar, a ver, curado estás, ya. No, Él lo tocó y dijo: yo estoy deseando limpiarte. Estoy deseando verte limpio. Estoy deseando ver tu sonrisa sin esas protuberancias feas en tu rostro. Estoy deseando ver la imagen perfecta que ha sido creada en ti sin la desfiguración terrible de esa lepra. Hermano, así nos quiere ver Cristo todos los días como iglesia. Él quiere vernos, a cada uno de nosotros, la sonrisa, la bienaventuranza eterna plasmada en el rostro de los agradecidos después de haber sanado nuestra lepra.
ese pecado que está encima de nosotros, y después de haber restaurado esa imagen. Pero no me voy a ir hasta ese punto todavía, que me hace falta. Ahora, hermanos, si pudimos aprender algo del leproso, humillación y dependencia, yo estoy seguro que hay mucho más que podemos aprender de Cristo. Hay mucho más. Y una de esas cosas que podemos aprender en este texto es, indudablemente, la compasión. Hermanos, yo quiero que de verdad preste atención en esto. Si se está durmiendo, quizá despiértese un poquito. Pero el día de hoy hay mucha gente intocable. El día de hoy en la sociedad hay mucha gente intocable, mucha gente exiliada, apartada de la sociedad, que necesita el toque compasivo de la gracia y la misericordia de Dios por medio de Cristo y a través de las manos de la iglesia. Si Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, los que van a tocar al inmundo tenemos que ser nosotros. Los que tienen que ir y poner su mano sobre aquel que es un inmundo somos nosotros, la iglesia de Cristo. Hermano, nosotros deberíamos tener compasión por el que sufre, por el pobre, el necesitado, por la gente de la calle, los huérfanos, los ancianos, las viudas, los enfermos, los adictos, aquellos que son intocables por la sociedad. Estábamos en el asilo hace un par de semanas y entramos hasta el fondo con el hermano Pablo y llegamos a unas camillas. Hermano Carlos también estaba con nosotros y llegamos a unas camillas y ahí estaba un hombre, estaba retorcido del dolor y en una condición mala, terrible, y él solo hacía así con la mano para que nos acercáramos, y yo me acerqué a él y rápidamente me tocó, me tomó la mano. Él quería contacto físico y llorando me dijo: dígale a mi esposa que venga, dígale a mi esposa que no me deje aquí, yo quiero estar con mi esposa. Hermanos, ¿cuántas personas hay así como ese hombre? ¿Cuántas personas hay en este mundo que necesitan un toque compasivo de parte de la iglesia de Cristo? Un toque de compasión. Niños en la calle necesitados de un abrazo, de un beso, porque papá y mamá en la casa no te dan un beso, una caricia, sino al contrario, lo que te hacen es tomar un bulto de algo y que vayas a venderlo. Ve a venderlo, porque de eso depende nuestra existencia. Y tu carita linda en el semáforo va a vender más que la mía desfigurada. Así viven las personas, así viven esos niños. ¿Cuántos niños hoy necesitan un abrazo de papá y no lo tienen? ¿Cuántos adolescentes necesitan un abrazo de papá y no lo tienen? ¿Cuántos enfermos necesitan ser visitados para recibir una palabra de compasión? Hermanos, en el asilo había muchos ancianos que necesitaban un tiempo de compañía. Y como bien lo estuvimos hablando con los varones, ellos no necesitaban tanto las medicinas que les pudiéramos llevar o la comida, que también les gustó, por cierto, pero no la comida ni la ropa que pudiéramos llevarles. Ellos querían pasar tiempo con alguien. Necesitaban un toque de compasión de parte de alguien, un toque compasivo. Y a veces la iglesia de Cristo es la menos compasiva que hay en el mundo. Hermano, nosotros debemos aprender de Cristo al ver con compasión y al verlos necesitados. Deberíamos orar por ellos. ¿Cuántos drogadictos, alcohólicos, gente que está sufriendo en la calle necesita un abrazo compasivo, más que quizá que un golpe del evangelio, porque a veces somos muy buenos para golpear con el evangelio, pero a veces necesitan un abrazo de compasión, un abrazo compasivo. Y al verlos, hermanos, nosotros deberíamos orar por ellos, deberíamos llevarles ayuda y sobre todo deberíamos predicarles el evangelio. Porque si nosotros tenemos la cura de la lepra, ¿cómo nosotros no vamos a compartir la cura de la lepra? Vamos a quedarnos nosotros la cura. No, nosotros somos sanos de lepra, estamos aquí bien curados, bien protegidos, y el mundo afuera muriéndose de lepra lentamente, poco a poco. Hermano, querido hermano del Señor, tómese este mensaje como un mensaje de reprensión. Querida iglesia, hay mucho que hacer y debemos ser más compasivos,
más compasivos. Pero nuestro texto continúa. El verso 42 dice: y así que él hubo hablado, ¿qué dice, hermano? Por favor, dígame qué dice esa palabra. Al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Es curioso, porque en Levítico, cuando alguien notaba que las manchas de la lepra empezaban a reducirse, tenía que presentarse delante del sacerdote. El sacerdote debía examinarlo y debía decir: todavía te falta un poco de tiempo más para que esa lepra se te quite. Así que vuelve en 7 días. A los 7 días volvía, y después de 7 días, entonces esa persona era examinada, y si finalmente era declarada pura, entonces tenía que presentar su sacrificio de purificación y su sacrificio de expiación. Curiosamente el texto dice: al instante, la lepra se fue de aquel. Y hermano, una vez más, no tomemos de largo las palabras que son importantes. La bendición está en la gramática, recuerda. Y al instante, el que había llegado desfigurado, profanado y despreciado, fue al instante transformado en un hombre lleno de salud, totalmente sano y listo para ser restaurado a la sociedad. Totalmente. Jesús tenía poder para hacerlo y lo hizo. ¿De qué manera? Instantáneamente. Sus llagas habían desaparecido, sus miembros habían sanado, su piel se veía como nueva, su rostro estaba terso y sin cicatrices, como si fuera el rostro de un niño. Ahora, hermano, es imposible que los sanadores de hoy logren imitar esto. Es imposible. Yo no he visto hasta el día de hoy un sanador que diga sanar e instantáneamente se cura. No lo he visto. ¿Por qué? Simple y sencillo, porque esto, hermano, fue una exhibición instantánea del poder de Dios. Lo que Dios hace es instantáneo. La salvación en el alma es instantánea. La justicia que Él ha implantado en nuestros corazones en el momento en que el Espíritu Santo ha entrado en nosotros es instantáneo. Tú no tienes que ser salvado progresivamente, como también se enseña mucho en la Iglesia Católica, por ejemplo. La Iglesia Católica dice que la salvación, la justificación es progresiva. No, la santificación es la que progresa. La justicia implantada en nosotros por causa del Espíritu es instantánea. Dios nos declara justos al instante delante de su presencia. Y fue entonces cuando Jesús le encargó rigurosamente, dice el verso 43, le encargó rigurosamente. La Biblia de las Américas dice que le encargó severamente. En otras palabras, le regañó. Sí, eso es lo que quiere decir el texto. Le regañó, le dijo: mira, por favor, préstame atención a lo que te estoy diciendo y no me desobedezcas. Básicamente eso fue lo que quiso decirle. Le encargó rigurosamente, ¿qué cosa? Verso 44: no digas a nadie nada, sino solamente ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés les mandó para testimonio de ellos. Si usted quiere ver qué se hacía en el rito de purificación, le invito a que lea el capítulo 13 del libro de Levíticos, pero no vamos a entrar en esos detalles. Pero sí es importante que consideremos que Jesús le dio una orden. Jesús le dijo severamente: no digas nada a nadie. Eso fue un mandato que debía obedecerse. Y hermanos, este hombre lo que tenía que hacer era, desde el lugar en Galilea donde estaba, debía de ir hacia Jerusalén, casi 160 kilómetros de distancia. Eso es lo que debía hacer. No es como ir de un lado para otro así. Bueno, estaba allá en la esquina y entonces entró aquí al templo. No. Él estaba a 160 kilómetros y él debía de ir a ese lugar donde se encontraba el templo y presentar sacrificio en el templo para la purificación de la lepra y un sacrificio para la expiación de su pecado. ¿Para qué? Dice el texto al final. ¿Nota usted lo que dice? ¿Para qué? Para testimonio de ellos. Hermanos, esto hubiera sido un poderosísimo testimonio en Jerusalén de la autoridad de Cristo sobre la enfermedad, incluso sobre la lepra, porque nunca nadie antes en toda la historia había sanado a otra persona instantáneamente. No, pero ¿y qué pasa con María, la hermana de Moisés, verdad? Que fue llena de lepra y después, sí, pero ella salió del campamento. Fue sacada del campamento,
pasó 7 días en impureza y luego regresó e hizo sus rituales. No, y Naamán, bueno, en primer lugar, Naamán no está relacionado con el toque de una persona o con el poder de una persona. Es más, si usted recuerda la historia, Eliseo se quedó en casa, se quedó metido en su casa y mandó a que Naamán se bautizara, se fuera a un lugar para bautizarse, sumergirse en ese río. ¿Se recuerda? Así que no fue un acto instantáneo, pero este sí es un acto instantáneo, porque tenía que ver con el poder de Dios. Y entonces esto testificaría. ¿Se puede imaginar usted por un momento entrando aquel hombre? Buenas, ¿qué tal? Mucho gusto, pase adelante. ¿Para qué viene? Pues yo vengo para presentar mi sacrificio por la purificación de la lepra. ¿Y como de cuál, joven? De la lepra que yo tenía. ¿Cuál lepra, joven? Yo estaba completamente cubierto de lepra, pero no hay cicatrices, no hay marcas, no hay llagas, no hay nada que se esté curando, no hay nada. No, es que alguien me tocó e instantáneamente me sanó. Eso hubiera sido un poderosísimo testimonio para ellos de que Jesús tenía la autoridad sobre la enfermedad, incluso sobre la lepra. Pero algo pasó, algo más pasó, porque mientras iba a Jerusalén, y por cierto, vuelvo a repetir, Jesús le dijo: no digas nada a nadie. Entonces, ¿qué tenía que hacer él? Cerrarse el pico, ¿verdad? Guardar silencio. No tenía que hacer nada. Pero el verso 45 dice: pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Y alguien puede decir: gloria a Dios por eso. No, gloria a Dios no. Este hombre hizo precisamente lo opuesto a lo que Jesús le estaba pidiendo. Este hombre quizá sintió que él debía levantar la voz. Él sintió que debía publicar las hazañas de aquel que había conocido. Él sintió que era apropiado dejar en evidencia a aquel que lo había sanado. Él sintió que quizá eso era prudente. Y aunque sentir en este caso en esencia no era malo, era totalmente opuesto a lo que Jesús le había pedido. Así que este hombre, aunque hizo algo que era aparentemente bueno, realmente desobedeció a Jesús. Se fue y en vez de actuar en obediencia, desobedeció. Y hermano, esto me hace pensar mucho, y de verdad hago un paréntesis para esto, porque a veces no se trata de hacer lo que yo sienta que parece correcto. No se trata de hacer lo que yo siento que pueda ser lo mejor. La vida cristiana se trata de hacer lo que Cristo dice que haga. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana se trata de hacer lo que la palabra de Dios me demanda, no lo que yo siento. Porque puede ser que hacer lo que yo sienta, aunque parezca ser bueno, puede tener consecuencias. Hermanos, si amamos a Cristo, debemos guardar sus mandamientos. Amén. Y usted se ha preguntado ¿por qué Jesús no quería que este hombre le dijera nada a nadie? ¿Por qué? Bueno, tenía una razón. En su soberano plan, Jesucristo sabía cómo eran las cosas. Principalmente, Jesús no quería ser conocido como el milagrero. Se recuerda, había salido de Capernaum para no ser reconocido como el milagrero. ¿Por qué? Porque tenían que ir y predicar el evangelio de salvación. Él quería ser conocido como aquel que trae las buenas nuevas, no como el milagrero. Antes que cualquier cosa, es la palabra la que salva, hermanos. Esa era la prioridad de Jesús. Sin embargo, era obvio que las personas solamente buscaban a Jesús ¿para qué? Milagros. Era obvio. Por esa razón dice el texto al final, y lo vemos, el verso 45, la segunda parte, dice: a tal punto, Jesús ya no podía entrar abiertamente a las ciudades, a tal punto que tenía que quedarse en los desiertos. ¿Por qué? Por causa de esa fama de milagrero que se había generado acerca del nombre de Jesús. Y hermano, escuche esto porque es importante. Quizá muchos, el día de hoy, muchos disfrutarían de esa fama. Yo estoy seguro que muchos le hubieran dicho: hey, tú leproso,
ve y le cuentas a todo el mundo que yo. Aquí el Miguelito, te sané. Ve pues, rápido, familiares, amigos, conocidos, primos, sobrinos, cuñados, tíos, todo el mundo tiene que saber que yo te curé. Hermanos, muchos disfrutarían esa fama, muchos, pero eso no era la realidad en el caso de Jesús. Él siempre rehusó la fama, siempre. Él, cada vez que se despertaba algo de fama, él huía, cada vez, porque él sabía que esa fama de milagrero iba a entorpecer el verdadero propósito por el cual él había venido, y era llevar el evangelio. Es más, Marcos no nos lo cuenta, pero Lucas nos cuenta al final de este relato que cuando la fama se difundió y la gente se agolpó y Jesús tenía que salir e irse a los desiertos y no podía entrar a las ciudades, Lucas nos dice que cuando eso ocurría, Jesús se apartaba y oraba. Literalmente, usted lo puede leer en el texto. Viene el leproso, es sanado, le manda a que vaya al templo, no, él no va, desobedece, y entonces hay mucha fama, él no puede entrar a la ciudad, y al final dice, y entonces Jesús se apartaba y oraba. Jesús no quería esa fama, hermano. Jesús quería proclamar las hazañas del evangelio, no las hazañas de un leproso curado. Él quería proclamar el bendito evangelio de salvación, porque es el evangelio lo que salva, y eso es a lo que vino Cristo, a salvarnos. Ahora bien, hermano, en los poquitos minutos que quedan, yo quiero terminar este mensaje con algo que creo que es sumamente importante, y yo creo que más o menos hemos estado viendo algunas perlas alrededor de este mensaje, y es que cada milagro de Jesús tiene al menos dos propósitos. Nosotros vemos al menos dos propósitos en los milagros de Jesús. En primer lugar, nosotros vemos el propósito que fue más evidente para los judíos, que era confirmar su ministerio mesiánico. Al ver el milagro, era confirmado que él era el Mesías. Pero en segundo lugar, cada milagro que fue escrito para nosotros con la intención de mostrarnos una parábola viviente, ¿sí? Una demostración, una parábola viviente de nuestra necesidad y de la condición delante de Dios, pero también de la grandeza de la salvación obtenida en Cristo. Y eso es precisamente lo que nos muestra esta enseñanza, este relato del leproso. Es una parábola de nuestra condición y necesidad delante de Dios, pero de la grandeza también de nuestra salvación. Hermanos, lo que es la lepra para el cuerpo es el pecado para el alma. Lo que es la lepra para desfigurar, corromper y volver hedionda a una persona, también lo es el pecado para el alma. Y la mala noticia, y esa es la mala noticia, es una terrible noticia, es que todos nosotros, desde el huerto del Edén, hemos sido inoculados con ese virus llamado pecado. Cada uno de nosotros nace en esta tierra con la condición de ser un leproso espiritual. Todos estamos manchados, todos manchados. Nuestras manchas son evidentes porque nuestro pecado es grande. Nuestra imagen, y si usted recordará, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero nuestra imagen espiritual ha quedado desfigurada, corrompida por causa del pecado. Ya no somos lo que Dios diseñó para ser. Hemos sido completamente corrompidos, manchados. Esa lepra espiritual, ese pecado rompió nuestras relaciones. El pecado de la misma manera que la lepra, el pecado nos aisló de Dios, nos separó de Dios, nos sacó del campamento. Dios tiene su campamento santo. ¿Y qué fue lo que ocurrió en el mismo momento del pecado? Adán y Eva fueron sacados del campamento. Y a partir de ahí todos los hijos de Adán y Eva estamos fuera del campamento, alejados de Dios, aislados de Dios. Pero además, hermano, y esto es importante, de la misma manera que la lepra física, en la lepra espiritual que es el pecado, cada día somos insensibilizados más y más hacia el mal. Nos sentimos cada vez que pecamos y pecamos más
y pecamos más y nos gozamos en el pecado. Y hermanos, estamos muertos en vida y nos estamos muriendo y vamos hacia un final eterno terrible. Pero nosotros seguimos insensibles. No hay sensibilidad, no me duele pecar, no hay dolor. Y la conversión viene por el arrepentimiento y la fe. Y el arrepentimiento principalmente es dolor por el pecado. Así que en primera instancia, hermanos, nosotros estamos insensibles. Somos insensibles, aislados de Dios, y al final somos llevados a la muerte eterna. Hermanos, por causa del pecado, usted no olvide esto, por favor, no lo olvide. Por causa del pecado nosotros somos inmundos delante de Dios. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Hermano, nosotros, si realmente nos viéramos, no por el aspecto que tenemos, porque todos los que estamos aquí, qué guapos somos. Mira, nos vemos al espejo y decimos, hoy sí, qué galán, voy a ir al culto, ¿verdad? Pero si realmente el pecado, si realmente fuera el pecado lo que se viera en nosotros, hermano, nuestra pudredumbre sería terrible. Y nosotros tendríamos que ir gritando de esquina a esquina: inmundo, inmundo, aquí estoy, el que peca, el inmundo. Si me vieran realmente con los ojos que Dios me ve, yo soy un inmundo, pero también soy un intocable. Intocable. Dios es 3 veces santo y Él no puede tocar aquello que es pecado. Así que somos intocables. Esa, hermanos, esa es la lepra espiritual. Pero hermanos, bendita noticia. Esa es la mala noticia, pero bendita noticia. Escucha bien, bendita noticia. Cuando estábamos sucios, manchados, harapientos, apartados de la gloria de Dios, desfigurados en nuestra imagen, muertos en vida y afectados profundamente por causa de esta maldita condición de pecado, un día, cuando no había cura posible para nuestra condición espiritual de muerte, cuando no había cura para esa lepra del alma, hermanos, de pronto, un toque de Jesús, un toque de Cristo vino trayéndonos gracia, su mano de compasión y misericordia, aunque no lo merecíamos. Eso significa misericordia. Eso es lo que dijo Jesús, eso es lo que tuvo Jesús en el texto. Dice: y teniendo misericordia. La misericordia es darle a alguien lo que no merece. Ese hombre no merecía un toque, nosotros tampoco merecíamos un toque, no lo merecíamos. Pero aunque no lo merecíamos, Jesucristo nos tocó. Él nos tocó con su gracia. Él nos tocó con su gracia y nos dijo las palabras más hermosas que nunca nadie le puede decir a otra persona. Las palabras de amor más sublimes de la historia: quiero ser limpio. Hermano, por la fe en Jesucristo fuimos declarados limpios delante de Dios. Ya no más lepra espiritual. Instantáneamente toda esa lepra desapareció. Esa condición de impureza, esa condición de intocabilidad desapareció. Querido hermano, querida hermana, si tú has venido a Cristo con fe, reconociendo tu propia indignidad y pidiendo misericordia delante de Cristo, como aquel leproso, Cristo, con su muerte y por su muerte, te ha dado limpieza total delante de Dios. Limpieza total delante de Dios. Y te recuerdo, querido hermano, Jesús no vino a este mundo simplemente para sanar leprosos. Él vino para salvar pecadores, que es una lepra más profunda, porque está arraigada en el alma. Hermanos, Él vino para reconciliarnos con el Padre. Él vino para cargar en la cruz con nuestra lepra. Él pagó el precio por nosotros y nos declaró limpios delante del Padre. Y a mí me llama mucho la atención, porque encuentro una similitud entre lo que podría ser la limpieza que Jesús abordó con este leproso, con el texto que el apóstol Pablo describe, 1 Corintios 5:21. Él dice, 2 Corintios 5:21, él dice: al que no conoció pecado. Cristo no tenía lepra, Cristo no tenía pecado,
Cristo era puro, perfecto, sin mancha, pero de pronto dice, por nosotros lo hizo pecado. Él fue convertido en un paria. Él fue convertido en un leproso. Él fue convertido en un inmundo. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. La gente lo veía y decía, maldito, inmundo, impuro. Él fue puesto en una cruz, siendo el impuro. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que con un solo acto, con el toque de la cruz, en el momento del consumado es, nosotros fuésemos declarados limpios delante del Señor. Cristo se hizo leproso por ti. Cristo se hizo leproso por mí. Él fue exiliado, Él fue odiado por Dios en la cruz, en nuestro lugar. Hermanos, antes, en nuestra lepra espiritual, estábamos lejos de Dios y exiliados del pueblo, ¿se recuerda? Pero ahora, por medio de Cristo, podemos entrar confiadamente delante del trono de la gracia. No hay inmundicia, no hay impureza. Ahora hemos sido declarados justos y santos delante del Señor. Antes, en nuestra lepra, vagábamos de un lado para otro, muertos en vida, muertos vivientes. Dice el apóstol Pablo que nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora podemos disfrutar de vida y de vida en abundancia. Y si tú estás unido a Cristo, ya no estás muerto en vida, tienes vida y vida abundante, tienes felicidad, la bienaventuranza del alma, el gozo eterno. Todo eso está en ti el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Por un simple acto. Cristo fue movido a compasión y dio su vida por nosotros. Bendita compasión. Quiero ser limpio. Hermanos, si hay alguien aquí, de manera presencial o viendo la transmisión, si hay alguien aquí que aún no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, déjame decirte con todo el respeto que tú mereces, querido amigo, te encuentras muerto en vida. Si tú no has venido a Cristo, no te has refugiado en Cristo en arrepentimiento y fe, tú estás muerto en vida. Estás desfigurado, lleno de lepra espiritual. Estás manchado. Estás lleno de la condición que ofende a Dios, que es el pecado. Pero existe una salida. Existe una respuesta. Existe un camino que puedes seguir. Corre a Cristo. Humíllate. Hinca tu rodilla. Depende de Él. Y dile: Señor, puedes limpiarme. Y yo estoy seguro que Él hoy quiere limpiarte. Porque como lo leíamos al final de este pequeño estudio en Eclesiastés, hoy es día de salvación. Así que si aún no estás con Cristo, ven a Cristo. Pero si tú ya te has refugiado en Cristo por la fe, a diferencia de nuestra historia, querido hermano, a diferencia de nuestra historia, Jesús no nos manda callar. ¿Se recuerda? No digas nada a nadie. Ve y purifícate en el templo, pero con la boca cerrada. No digas nada a nadie. No, hoy Jesús no te manda callar, te manda proclamar las buenas nuevas de salvación. Hermano, este mensaje se llama el encuentro de Jesús con un leproso. Y yo le dije al principio, parece que no es muy homilético, no revela mucho. Sí, revela el centro de lo que quiero decirte el día de hoy. El leproso en esta historia eres tú. El leproso en esta historia soy yo. Nosotros somos ese leproso. Yo era ese leproso, pero ahora he sido limpiado. Vivía fuera de la presencia del Señor, vivía lejos del campamento, pero ahora puedo estar cerca de su presencia. Era culpable y he sido justificado por la fe en Jesucristo. Yo estaba muerto en vida, pero ahora tengo vida en Cristo. Era inmundo y recibí un toque de gracia y de misericordia cuando no merecía nada. Era un desfigurado. El pecado desfiguraba cada aspecto en mi interior, pero ahora Él ha puesto su imagen en mí y me está santificando
progresivamente hasta el punto de que su imagen será perfecta en mí. Hermano, si tú has recibido esa verdad, si tú eres ese leproso, tú no tienes que callar, tú tienes que proclamar. No calles, proclama la compasión que Cristo ha tenido contigo. Proclama el evangelio, que tus labios no se detengan. Yo era un leproso, pero ahora he sido sanado. Yo era un inmundo, pero ahora he recibido un toque de gracia. Yo estaba muerto, pero ahora tengo vida. Proclama ese mensaje, hermano, proclama ese mensaje. Así que hemos aprendido bastantes cosas el día de hoy. Primero, imitemos la primera actitud del leproso, no la segunda de desobediencia, la primera. Seamos humildes, humillémonos delante del Señor y dependamos de Él, porque Él es el capitán de nuestras almas. En segundo lugar, hemos aprendido también del ejemplo de Cristo, y nosotros que somos el cuerpo de Cristo y las manos de Cristo, actuemos en compasión. Hay gente que necesita un toque de gracia, hay gente que necesita un abrazo compasivo, hay gente que necesita del amor de Cristo, del evangelio de salvación. Y finalmente, hermanos, hemos aprendido, y yo espero que así haya sido, que el pecado es esa lepra que corrompe nuestra alma, pero bendito sea el Dios de nuestra salvación, que por medio de Cristo ha arrancado esa lepra espiritual y ahora nos ha hecho limpios. Proclamemos y no callemos. Llevemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable.